Hay una palabra que se veía mucho, que el Señor me permitía ver, y es esa la palabra expansión. El Señor desea expandirnos, pero la expansión en Cristo es algo que se hace en equipo con Él. Él se expande cuando yo me expando. Vamos a tener de Dios todo a lo cual decidamos expandirnos. Él no tiene límites con nosotros en cuanto a Él mismo, porque un padre nunca se limita con sus hijos para darse. Nosotros somos los que nos limitamos, los que ponemos barreras, somos nosotros. Así que es tiempo de que podamos tener tiempos intensos en la presencia del Señor. Tiempos que nunca hemos vivido. Y algo que una vez el Señor me enseñaba es que la renovación de aguas en Él es cuando yo decido darle cosas nuevas que no le he hecho. Entonces, si yo normalmente, desde que conozco al Señor, siempre mi tiempo de oración ha sido de 2 horas o a 1 hora específica. Yo me expando cuando yo cambio eso y lo intensifico. Si mi forma de leer la palabra es la misma de hace algunos años, me expando y cambio, doy algo nuevo al Padre. Y ahí el Señor empieza a expandirse. Cuando deseo tanto su luz, que estoy expuesta a lo que Él me diga. Estoy expuesto a que Él cambie mi forma de ser, que me diga cómo lo estás haciendo está mal. Y las personas que siempre crecen son aquellas que están atentas a hacer cambios inmediatos en el espíritu. Amén. Bueno, creo que el Señor es bueno y sin duda sentimos los aires de las puertas que Él está abriendo para su iglesia en este tiempo. Y es importante estar atentos, es importante no distraernos de lo que es importante. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 6. Para poder tener contexto. Dame un segundo, por favor. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios.
Los únicos que heredan son los hijos. Por eso, el no desarrollar la mentalidad y la identidad de hijo nos pone en posición de esclavos. Y por eso es una amenaza realmente, porque el sistema del mundo siempre está buscando y siempre tiene un objetivo: forjar en nosotros una mentalidad de esclavitud conforme a la pasada manera de vivir. Entonces, ahí donde están, cada uno piense qué es un esclavo. ¿Cuál es la imagen de un esclavo? Y yo recuerdo que una vez leí una historia donde había un grupo de esclavos que servían en una casa hace muchos años. Y pasaron como 40 años y una vez su amo decide liberarlos de la nada. Y recuerdo que la mayoría de ellos decidió quedarse. Le dijeron a su amo que no, que ellos preferían seguir siendo esclavos, porque ya no sabían ser otra cosa. Habían pasado tanto tiempo siendo esclavos que les iba a ser difícil saber qué era la libertad y cómo disfrutarla. Y es muy fuerte porque hasta qué punto el Señor nos llama a libertad en varias áreas de nuestra vida. Y como hemos estado hablando también de todos esos registros que están en nosotros, preferimos quedarnos en esclavitud, preferimos estar ahí, ¿verdad? El rechazo es esclavitud. ¿Por qué? Porque el rechazo no hace parte de un corazón que se siente hijo. Y por eso debemos pelear con el rechazo, porque el rechazo es un arma que el diablo utiliza para yo no saber quién soy. Entonces no podemos, y pienso que ahí es importante la expansión a la que Dios nos está llamando. Creo que hay cosas que ya no podemos dejar pasar. Hay cosas con las que hemos sido pacientes para quitar, ¿verdad? Y ahí las vamos trabajando, pero en fuego bajo. Entonces, acuérdense que para que el oro pueda contener una forma, pueda ser trabajado, necesitan altas temperaturas de fuego. Entre menos temperatura, pues él sigue estando duro y no puede tener una forma, ¿verdad? Y a veces hemos estado así estos años. Sabemos que hay un área que debe ser trabajada, pero la tenemos en fuego bajo. Y ahí ella está cocinándose, pero ya no es tiempo es tiempo de subirle el fuego a los procesos que Dios sabe y que Él mismo nos ha puesto, para que de una vez por todas esas áreas que no están conforme al diseño se vuelvan al diseño. Entonces, por ejemplo, nuestro carácter, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos ha dicho, bueno, hay que trabajar en esto, y ahí estamos trabajando, pero ahí en fueguito bajo. Por eso vez tras vez no vemos cambios rotundos, sino que a veces sí, a veces nos sale bien, a veces nos sale mal. Pero porque no nos hemos comprometido a subirle el fuego, a esforzarnos lo suficiente. Pero si queremos expansión del Hijo en nosotros, debemos nosotros no tolerar más y ponerle una fecha a todas esas cosas que están pendientes, y que por esas cosas a las cuales no hemos decidido comprometernos es que el Cristo no puede expandirse. Así que es tiempo de
resolver cosas de una vez. Y oro para que si tú debes tomar decisiones hoy, donde termines con cosas que sabes que debes terminar y puedes hacerlo hoy, que así sea. Estas decisiones de decir no cuando hay que decir no y decir sí cuando hay que decir sí y no más, son las que constantemente nos dan autoridad y, y producen que el hijo crezca rápido. Entonces, ¿cuánto daño nos ha hecho la mentalidad de esclavos? Demasiado. Todo lo que nos gobierna, de eso somos esclavos. Si el carácter me gobierna, si la ira me gobierna, eres esclavo de ira. Si las malas palabras, el afán, la incredulidad puede gobernarte. Entonces, hay un pasaje muy lindo que a mí me gusta mucho y es uno que está en Romanos 8, que dice que no hemos recibido un espíritu de temor que nos lleva otra vez a la esclavitud, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, es importante que ese espíritu de adopción llene absolutamente todo, porque todo lo que no está lleno por el espíritu de adopción simplemente es esclavo. Porque hay una verdad, y es que todo lo que no lo llena Cristo lo llenan las tinieblas. Ese espacio no está vacío. El límite de las tinieblas es Cristo, solo Él. Lo único que limita las tinieblas es Cristo mismo. Entonces, es importante que podamos pelear para que toda mentalidad de esclavitud en nosotros sea hoy y desde hoy crucificada. No permitas que eso siga ahí en fuego bajo porque te está quitando. O sea, la mentalidad de esclavo es algo que te está robando la vida de Dios. Y creo que no es algo a lo que Dios nos ha llamado realmente. Entonces, afirmando el 6 como fundamento para todo lo que va a venir durante estos días, que sin duda va a ser precioso, es que somos hijos, porque el espíritu de su Hijo está en nuestros corazones clamando Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así que memoricémonos este versículo. Y decidamos hoy terminar cosas que por comodidad, que por hacernos a veces los locos con cosas, no terminamos. Y el Señor necesita gente radical. Él convoca a su iglesia en este tiempo. Es una convocatoria de hijos. Así que si hay mentalidad de esclavos en nosotros, no nos va a permitir entrar en esa voz que el Señor está llamando. Entonces,
Ya no somos esclavos, somos hijos. Y la verdad es que todo lo que está a nuestro alrededor siempre nos quiere meter la mentira de que somos esclavos, siervos, ¿verdad? El temor, el temor a cualquier cosa hace parte del espíritu de la esclavitud. El Señor Jesús, cuando estaba entre nosotros, en carne, creo que Él puso un sello muy fuerte. Creo que todos lo saben. Él siempre se presentaba no como el Cristo. Durante sus conversaciones, sus charlas, Él siempre decía, Él es mi Padre, mi Padre. Aquel que tiene padre es hijo, ¿sí? Así que Él, ¿qué estaba haciendo? Él estaba quitando y estableciendo la mentalidad del hijo. Él quitaba la esclavitud a través de su testimonio. Así que, ¿cómo vamos a poder liberar a otros si nosotros no hemos sido libres? ¿Cómo podemos mostrarle a alguien que el Señor nos llamó a libertad si vivimos como esclavos? Esclavos de la ira, esclavos de las finanzas, esclavos de los malos pensamientos, esclavos del egoísmo, porque a veces somos egoístas. ¿Cómo vamos a llamar a libertad aquello a lo que nosotros ni siquiera hemos sido libres? Porque no hemos decidido serlo. ¿Sabes? Pasar de esclavo a hijo es una decisión. Y es una decisión diaria. Porque tienes que creer. Lo primero para ser hijo es creer que eres hijo. Es creer en la libertad que el hijo te ha dado. Miremos un poquito más. Dice, pero entonces, ciertamente, no habiendo conocido a Dios, servíais como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios y más bien, habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos? Estáis observando escrupulosamente días y meses y tiempos y años. Temo por vosotros que, de algún modo, haya trabajado en vano entre vosotros. Es fácil volver a los rudimentos viejos que hemos estado peleando, sí, sin duda. Entonces, esos rudimentos tienen que ver, sin duda, con todo lo que hemos estado hablando en estos capítulos de que aquel que ve la ley no ve la gracia es esclavo. Tú puedes ver la ley dentro de la gracia, es diferente. La ley dentro de la gracia no es esclavitud. La ley sin gracia es esclavitud.
La palabra esclavo que aparece ahí, ya les digo en qué parte, en un momento. En la del verso 8, pero entonces ciertamente no habiendo conocido a Dios, servíais como esclavos. Ahora, alguien que no conoce a Dios sirve como esclavo. Entonces, ¿serán que aquellas áreas que siguen en esclavitud es porque están ausentes del conocimiento de Cristo? Porque viene la incredulidad. Y básicamente la incredulidad viene por la ausencia de confianza y de conocimiento en algo. Por ejemplo, una manifestación de incredulidad es la duda, es el temor. Quiero que se imaginen una piscina. Una piscina en la cual no tenemos ni idea, porque no está escrito por ningún lado, cuánto nivel de profundidad hay. Y solamente hay una entrada. No sabes si cuando entres va a estar muy hondo o muy bajo, porque no alcanzas a ver. Ahora imagínate que la piscina es negra, no azul como comúnmente las vemos, sino de color negro. Ahora eso va a hacer que la profundidad ahora sea mucho más confusa. Pero ¿qué pasa cuando tú ya has entrado una y otra vez? Cuando conoces por la experiencia. De seguro que la primera vez, pues sabes, ¿no? Si puedes volver a entrar, si no, si es segura, si no es segura, hasta qué lugar alcanzas, hasta qué lugar hay que nadar, hasta qué lugar, ¿verdad? Y cada vez que entras a la piscina todos los días y entre más tiempo te quedes, más cosas descubres. El temor nunca entra. Entonces básicamente debemos pelear con el temor como la ausencia de conocimiento experimental en algo de Dios. Entonces una de nuestras oraciones debería ser: Señor, permíteme tener experiencias en esto, en algo que ustedes saben que muchas veces se produce temor o incredulidad. Y el Señor, hazme testigo, porque el testimonio es lo que permite y es como más bien un sello. Yo quiero que ustedes imaginen la primera vez que Pedro camina sobre las aguas. Yo sé que la segunda vez él ya no le vuelve a pasar eso, de medio hundirse, ¿verdad? Porque ya tuvo una experiencia. Entonces, toda área donde no hemos conocido, entendiendo ese conocer, y quiero mirar un momentico acá rápidamente, ese conocer, y es la palabra que creo que es, en un momento.
Entonces, definitivamente para este tiempo la mentalidad de esclavos debe desaparecer. Debe desaparecer. No, no lo encuentro. Voy a seguirlo buscando, pero antes quiero leerles. Y es que la ausencia del conocimiento de Dios nos hace ser esclavos. Y la palabra esclavos, servíais como esclavos, es doulos. Y hay varias palabras que tienen que ver con la esclavitud. Está doulos, doule, dolueu, doleia, sundoulos. Todas esas palabras tienen que ver con esclavos. Con la esclavitud, que pues son significados de la traducción de una raíz hebrea que es abad, esclavo, siervo. Ahora, esta palabra dice que la relación entre el cristiano y Jesucristo es la de un esclavo hacia su amo. Sin embargo, la palabra doulos, que sí se utiliza en esa esclavitud de que es ausente la vida de Dios, el conocimiento de Dios, es traducido como siervo y esclavo, pero no hace parte como de esa relación entre Jesucristo y nosotros. Dice, según todos los diccionarios de la lengua griega, la palabra doulos describe exclusivamente la condición y el estado de un esclavo. Dice, es lamentable desde todo punto de vista que la correcta traducción no haya llegado todavía al lector común, debido a los estigmas de la esclavitud en la sociedad occidental. Los traductores han querido evitar cualquier asociación entre la enseñanza bíblica y la trata de esclavos del Imperio Británico y la era colonial americana. Algo que a mí me impactó mucho que estábamos revisando con Benjamín es que la esclavitud de las personas afro viene de la iglesia, porque la iglesia soltó una voz que decía que las personas afro no tenían alma, y desde ahí empezaron a utilizar a las personas para que ellas fuesen esclavas. Y es muy triste eso, que la iglesia sea la que esté constantemente poniendo esas medidas, ¿verdad? La iglesia católica. Porque pues en ese tiempo la iglesia católica tenía la influencia de poder establecer que sí, que no. No tanto como ahora, pero es muy triste, ¿verdad? Es muy triste que toda esa fachada de engaño
siga tomando decisiones que la Iglesia de Cristo debería tomar y libertar. Entonces, dice que según las personas pues que empezaron a traducir estos vocablos, para el lector común el vocablo esclavo como que no evoca unas imágenes de la sociedad que como que se había en ese entonces, ¿sí? Sino que representa más que todo un sistema injusto de opresión, abusos, cadenas y prisión, que tiene que ver desde una imagen que pues ha sido puesta en nosotros, ¿verdad? Y es interesante porque dice que para evitar la confusión de que, o sea, la palabra esclavo era muy fuerte en ese entonces, ¿sí? Entonces simplemente dicen que para evitar la confusión en muchas versiones no dice esclavo, sino criado o siervo. Como que es una palabra más suave, ¿verdad? Entonces acá hay algo interesante, quiero que podamos ver. Entendiendo que estamos puestos en que la ausencia del conocimiento de Dios nos pone bajo esclavitud, porque cada vez que conocemos a Dios, su paternidad se revela. Y eso es siempre. Su paternidad es revelada cada vez que yo lo conozco, más y más. Por lo tanto, el conocer a Dios es forjar la imagen de hijo. Es esa identidad de hijo que se va sellando. Por eso la ausencia de ese conocimiento es básicamente el alimentar más esos registros de esclavitud en nosotros. Entonces, existen diferencias entre un criado y un esclavo que son bien abismales. El criado siempre recibe una paga por el servicio. Él tiene la libertad de escoger para quién trabajar y el tipo de trabajo a desempeñar. Eso es el criado. La idea de servidumbre mantiene algún nivel de autonomía y de derechos individuales. Sin embargo, un esclavo es una posesión. No tiene ninguna libertad, autonomía o derecho. Tampoco voluntad ni opinión. Entonces debería darnos pureza estar en esclavitud, porque nos están quitando la libertad a la que fuimos llamados. Entonces peleamos con todo mundo, cuando con los que deberíamos pelear primero es con esa mentalidad de esclavitud. Que nos eximen de la vida de Dios, de la libertad de la que fuimos llamados. Quiero que nunca se les olvide esto. Un esclavo es una posesión de alguien. No tiene ninguna libertad, autonomía o derechos. Tampoco voluntad ni opinión. El rechazo alimenta la mentalidad de esclavo. Y la mentalidad de esclavo básicamente está anulando rotundamente la obra de Cristo. ¿Cómo conocemos a alguien que conoció a Cristo? Pasó de esclavo a hijo. Hay gozo. Entonces vamos a ver que Pablo utiliza muchas veces la palabra esclavo, ¿verdad? Esclavo de Cristo. Pero ser esclavo de Cristo es muy diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a tratar como tal. Vamos a ver la imagen del Padre en la parábola del Hijo Pródigo. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la casa del Padre?
todo el sistema empieza a forzar en nosotros la mentalidad de esclavo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo vuelve el hijo? ¿Cuál era la mentalidad del hijo que volvió a la casa? No, pues yo voy a decirle a mi padre que me ponga a trabajar. Cada vez que tenemos la mentalidad de esclavo es porque estamos lejos de la casa del Padre. Porque en la casa del Padre no hay esclavos. No hay. ¿Cómo lo recibe él? Como el hijo. Él nunca dejó de ser hijo. Pero ¿qué pasa? Que fuera del Padre siempre van a atentar con esa mentalidad de esclavitud en nosotros. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado en las decisiones que tomamos. La dependencia de Dios nos permite guardarnos, porque el único que hereda es el Hijo. Entonces, cuando tomamos decisiones en temor, en afán, cuidado. ¿Cómo decide el Hijo? Y esto es una buena palabra. ¿Cómo decide el Hijo? Ay, pero ¿cómo yo sé que estoy siendo hijo? La imagen de Cristo. El Señor nos ha permitido vivirlo a Él. Entonces, una perla que podemos tener hoy es, si nos enfocamos en terminar aquello que Dios nos ha dicho que terminemos, en ocuparnos de aquello que Él nos ha dicho que nos ocupemos, como les decía al principio, ponerle fuego a esas áreas a las que hemos tenido ahí, ¿verdad? Y que no hemos resuelto. El carácter del Hijo se va a formar. Si decidimos expandirnos, y creo que por eso el Señor puso esa medida al principio, expansión. Porque cada vez que su vida crece, está creciendo la identidad de hijo, porque el Hijo está creciendo. Entonces, básicamente, todo lo que yo no llena a Cristo es el espíritu de esclavitud en mí. Y no debemos ser pacientes con eso, amados. Porque no fuimos llamados a eso. Entonces creemos que el antidiseño, bueno, lo ponemos a magnitudes. Pero antidiseño es simplemente yo no pelear por la mentalidad de que el Hijo se forme en mí. Entonces, ¿de cuántas cosas nos hemos perdido? Porque esa mentalidad de esclavitud nos ha hecho esclavos y no nos permite disfrutar. ¿De cuántas cosas nos hemos perdido por creer que somos esclavos y comemos afuera, en el plato más feo, en el piso, cuando el Señor nos llama a su mesa donde hay manjares, donde siempre hay abundancia? Entonces, ¿quién es la imagen del Hijo? Jesús. ¿Quieres ver cómo vive el Hijo? Mira la vida de Cristo. Ahora, entendemos que cuando leemos la palabra no estamos leyendo una historia. Estamos comiendo. Entonces, si todos los días yo empiezo a leer los evangelios, entendiendo que voy a comer de la imagen del Hijo, es diferente. No vas a conocer la imagen del Hijo. No la queremos conocer como una historia. Queremos que se vuelva comida para que eso sea en nosotros. Entonces, empezar a leer a Cristo, entendiendo y diciendo, bueno, Señor, hoy quiero comer tu imagen. Y empiezo a leer y esa mentalidad de hijo se va forzando, porque estoy comiendo al Hijo.
porque estoy intensificando mi tiempo con Él, lo que les decía ahora. Estoy renovando mis aguas, me estoy expandiendo como hijo. Y Dios va a hacer su parte. Estoy segura que en los tiempos de adoración, en los tiempos que tengas con Él, Él va a ir borrando sus registros, vez tras vez. Porque Él es Padre. ¿Qué hace Él? Él nos viste. Y quiero invitarlo a que durante estos días pueda leer la parábola del Hijo Pródigo. ¿Qué hace el Padre? Cada vez que decidimos decir soy hijo, nos viste, nos pone anillo, hace cena. Cada vez que un esclavo deja de tener la mentalidad del esclavo, el Padre lo viste. ¿Y qué es volver a la casa? Es reconocer que tengo una casa. Imagínense donde al hijo se le hubiera olvidado que tenía casa. Pero él recordó algo, que sea como sea, había un lugar donde volver. Él estaba segura de algo, que el papá lo iba a recibir. Entonces creo que el Señor nos está llamando, nos está haciendo un llamado muy fuerte. Y es a que la mentalidad de esclavo debe dejar de existir en mi vida. Porque no fui llamado para eso. Fuimos llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por eso dependamos del Señor, amados, en todas las cosas. Un esclavo nunca dice, ¿verdad? Y el mundo quiere callarnos, el mundo quiere pisotearnos, el sistema del mundo. No. Y creo que el Señor le molesta. O sea, imagínense a sus hijos y ustedes viendo que alguien los está poniendo en esclavitud, los pone a que les lama los pies, ¿verdad? ¿Qué fureza siente uno como padre? Imagínense cuánto no el Señor. De ver que vez tras vez, por no decidir creer en lo que Él nos hizo, en lo que Él hizo por nosotros, volvemos y recaemos en la esclavitud. Y Pablo va a tratar esto en todas sus cartas, porque él sabía que la mentalidad de esclavitud iba a ser un tropiezo para que pudieran participar de la plenitud del Hijo. Porque el único que puede comer al Hijo es el Hijo. Nadie más. Y eso está en un pasaje que voy a leérselo rápidamente para que terminemos. Que incluso acá el Señor tiene misericordia de una mujer, pero me gusta mucho. Creo que es la Serofenicia, no estoy segura, pero voy a mirar. Para que terminemos.
Bueno, un momento. No lo encuentro. Los quedo debiendo, pero creo que ustedes lo conocen. Creo que es Mateo 15. Sí, Mateo 15. Dice: y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, Mateo 15, 21, 28, que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no les respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan es de los hijos. Así que tú vas a comer de Cristo mucho cuando la mentalidad del Hijo esté en nosotros. Amén. Así que sea una semana preciosa para pelear con toda esta mentalidad que nos quiere robar las riquezas del Señor, todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros. Amén. Padre, oramos declarando que tú traes luz para ver en qué áreas hemos aceptado la mentalidad de esclavitud y que está haciendo tropiezo para que tu paternidad pueda entrar y llenar esos lugares en nuestra vida que necesitan de tu vida, Señor. Oro para que haya ese temor y que tu corazón pueda poner en nuestro corazón ese deseo de no conformarse con esta mentalidad, Señor, sino estar a donde tú nos llamaste, en la casa del Padre. Porque tú, Jesús, nos preparaste morada en el Padre. En la casa del Padre habitamos. Y oro para que esa mentalidad de esclavitud sea visible en nuestros ojos. En el nombre poderoso de Jesús sellamos y declaramos expansión, la vida del Hijo y la identidad del Hijo en nosotros. Bueno eres tú, Padre, porque nos llamas a libertad. Constantemente nos llamas a libertad, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, amados. Los bendecimos. Declaramos que es un día precioso